Egunon, estamos con Koldo Tellitu, autor de un interesantísimo libro que acaba de reciente publicación, que se ha publicado en euskera y en castellano. En castellano es Mi Yugoslavia tan incomprendida, en castellano Neure Yugoslavia hain ulertu gabea. Y que, como ya dijimos en otro programa, surge más o menos a la vez que otro libro con el título De la URSS a Rusia, publicado por otro vasco, José Antonio Ejido. No sé, habría que pensar si es casualidad que después de tantos años surjan dos libros precisamente en el País Vasco con un contexto, vamos a decir, tan paralelo, ¿no? Pero seguramente hace falta muchos años para poder volver a pensar en la historia de una forma distinta, quizás más objetiva, ¿no? Pero bueno, Koldo, pues egunon, eskerrik asko gurekin egoteagatik, y vamos a empezar con el tema. ¿Nos puedes enseñar tu libro? Bueno, este es el libro. Como veréis, en la portada se recogen elementos significativos de la experiencia autogestionaria socialista en Yugoslavia. Le di la centralidad a la partisana, a la foto de la partisana más iconográfica que existe, pero bueno, también aparece el Zastava, el puente de Mostar a punto de ser derruido, las Olimpiadas de Sarajevo, Tito y Fidel, Petrovic y Divac, bueno, un poco para que la gente se haga una idea de lo que va a encontrar en el libro, ¿no? Y bueno, pues por comentar, siempre que hablo del libro, la primera cosa que digo es que el libro tiene dos partes claramente diferenciadas, ¿no? En la primera lo que hago es hablo de la experiencia socialista autogestionaria yugoslava, ¿no? Y analizo diversos factores de esta experiencia, fundamentalmente a partir de mi propia experiencia personal, pero luego en cada uno de ellos profundizo de manera significativa, ¿no? En casi todos ellos lo hago desde un punto de vista sociopolítico, pero tampoco me olvido del ámbito cultural y del ámbito deportivo, ¿no? Esta primera parte del libro, curiosamente, empieza con un partido de fútbol, el que se disputó en Frankfurt en el 74 entre España y Yugoslavia para la clasificación del Mundial de Alemania. Curiosamente, la última vez que España no entraba en un mundial, y el responsable pues fue Yugoslavia, ¿no? Pero luego, voy repasando elementos clave de la historia reciente de Yugoslavia, ¿no? La Yugoslavia post Segunda Guerra Mundial, y me centro en el cisma entre Tito y Stalin, que me parece un tema muy importante en el posterior devenir de la experiencia autogestionaria socialista, ¿no? Como elemento catárquico, ¿no? También hablo, evidentemente, del derecho de autodeterminación, como estaba recogido en la Constitución yugoslava, y luego qué evolución tuvo. También hablo del movimiento de los países no alineados que Yugoslavia lideró durante años, sobre su sistema educativo, el cooperativismo, y esta primera parte la acabo, desgraciadamente, con la mención a la guerra en Yugoslavia. A mí me gusta decir la guerra contra Yugoslavia, ¿no? Y ahí, analizo todos los elementos políticos que llevaron y que convergieron en esa guerra, pero también hago una parada especial para analizar distintas imágenes que se quedaron grabadas en mi memoria y la trascendencia que tienen en la historia, ¿no? Pero tampoco olvido, como he dicho en este libro, el fútbol, aquellos partidos entre España y Yugoslavia en la década de los 70. Curiosamente se cruzaron 6 o 7 veces, y lo cual hizo que, por parte de la prensa franquista española, Yugoslavia se convirtiese en el país socialista más odiado, ¿no? Y lógicamente, yo, siendo una persona del baloncesto, pues el baloncesto no lo puedo olvidar. Como dicen los chicos del Madrid en una de sus últimas canciones, sin Yugoslavia el baloncesto nunca fue lo mismo, frase que evidentemente suscribo, ¿no? Y también hay un espacio para la música, y analizo también, como en la década de los 80 la New Wave Yugoslavia tuvo una trascendencia cultural impresionante en todo el bloque socialista. Aquí en Occidente prácticamente fue desconocida, ¿no? Y también es verdad que en alguno de esos capítulos lo que hago es un poco comparar lo que sucedió en Yugoslavia con nuestra experiencia en Euskal Herria. Hay diversos elementos en los cuales, hay unos puntos comunes, o por lo menos unas problemáticas similares, ¿no?
y entre ellos, lógicamente, está el cooperativismo, el sistema educativo, la trascendencia del derecho de autodeterminación en el devenir de nuestros pueblos, ¿no? La segunda parte es una guía para yugonostálgicos, ¿no? Y bueno, allí recojo los viajes que hemos hecho a Yugoslavia, ¿no? Y bueno, por un lado aparecen los sitios más importantes, ¿no?, que existen allí, los que para cualquier turista son de obligatoria visita, pero también, pero especialmente, lógicamente, lo que hago es bueno, lo que más recojo son aquellos sitios que están unidos a la experiencia socialista y a la experiencia partisana, ¿no? Y evidentemente lo que quiero destacar es que no solo hablo de sitios, de construcciones, de museos, de monumentos, de polideportivos, no me limito a describirlos. Lo que hago en cada uno de los casos es, bueno, hago un análisis sociopolítico de todos estos, ¿no?, de todos estos lugares fantásticos para visitar. Entre los que pueden gustar a cualquier turista, para que la gente se haga una idea, pues estarían el lago de Bled, Kalemegdan en Belgrado, Dubrovnik, la bahía de Kotor en Montenegro, el Diocleciano en Split, el puente viejo de Mostar, ¿no? Pero bueno, como decía, lo que quiero remarcar es que, bueno, le hago un espacio especial para que la gente, bueno, pues conozca cuáles son aquellos sitios que te pueden trasladar a la Yugoslavia de la década de los 80 o de la década de los 70, que todavía se pueden encontrar muchos sitios allí. Entonces, bueno, sobre todo le dedico, bueno, digamos, una atención especial, ¿no? Esos lugares en que todas las guías al uso que puedan existir sobre Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Bosnia, no aparecen, ¿no? Lugares que luego, cuando estás allí, bueno, pues son fantásticos, sobre todo si aprecias lo que sucedió en Yugoslavia. Y también para que la gente, cuando vaya, pues sepa dónde puede encontrar un ambiente, digamos, a la hora de comer, a la hora de tomar algo, pues también hago una parada en distintos bueno, pues locales de, bueno, restaurantes, bares. Esto es un poco lo que se puede encontrar en el libro. Estupendo. Vamos a ver lo que pasa al final del programa, pero ya se nos han abierto a todos las ganas de visitar Yugoslavia, ¿no? Bueno, vamos a ver, en la portada del libro, como tú has dicho, has colocado en el centro a una partisana, y esto es interesante porque tiene una gran significación para explicar, como tú dices, esa específica personalidad de Yugoslavia dentro del bloque del Este, ¿no? Es decir, Yugoslavia en buena parte tenía una configuración política, social y económica distinta en buena parte como consecuencia de la fuerza que el movimiento partisano tuvo en la propia Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entiendo que tú lo ves así también, ¿no? Sí, aquí hay una circunstancia curiosa, ¿no? Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, la relación entre Tito y Stalin era bastante buena. Y bueno, pues los yugoslavos también decidieron, bueno, pues nacionalizar los bienes y sobre todo, y lo más importante, es elaboraron un plan anual económico, ¿no? Siguiendo el modelo soviético. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ya estaban llegando a finales de la década de los 50, comprobaron que los resultados eran desastrosos. Y entonces, bueno, pues surgió esa inquietud en buscar una vía propia. Y claro, evidentemente, como tú has dicho, hay una especificidad en la experiencia yugoslava, y es que los partisanos habían sido protagonistas a la hora de expulsar a los nazis de su país. Probablemente el único país, digamos, de un tamaño relativamente pequeño que consiguió liberarse del dominio nazi por sus propios medios. Algo ayudaron la Unión Soviética e Inglaterra, pero básicamente quien puso los muertos y quien puso el esfuerzo fueron los partisanos yugoslavos. Y entonces esta gente lo que quería era seguir siendo protagonista en el devenir de su país. Ya lo habían hecho cuando hubo que empuñar las armas y tenían claro que en el día a día y en las empresas, bueno, pues querían que Yugoslavia fuese un país con unos estándares económicos altos y querían participar de ello, ¿no? Y bueno, pues la fórmula de la autogestión socialista fue muy importante, y yo quiero remarcar, ¿no?, que los estímulos que se originaron los trabajadores cuando se sintieron comprometidos y responsables en la cogestión de las empresas trajo consigo, en definitiva, la necesidad de liberarse del estatismo económico soviético. Fue un elemento muy, muy, muy importante, ¿no?
Y luego es verdad que, bueno, necesitaron tener, ¿cómo decirlo? Pues una referencia ideológica universal, ¿no? Y esta la encontraron en el planteamiento científico de Marx en su época, ¿no? Marx en su día llegó a ver en el movimiento cooperativo de su época el germen de una sociedad alternativa, ¿no? Y este criterio lo tuvieron muy en cuenta los comunistas yugoslavos, sobre todo el mayor teórico que fue Eduard Carver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estos elementos, bueno, pues tuvieron una gran importancia. Dos matices también en este ámbito. Las empresas, aun siendo propiedad del Estado, estaban administradas por los trabajadores. Les llamaban empresas sociales, no eran empresas estatales, ¿no? Allí, bueno, pues, bueno, se materializaba uno de los compromisos que tuvieron los líderes revolucionarios y sobre todo Tito durante la Segunda Guerra Mundial, y era que las fábricas iban a ser para los trabajadores, ¿no? Al igual que el resto de los países socialistas, bueno, pues también suprimieron el trabajo alineado que existía en el mundo capitalista, pero se alejaron del planteamiento estatista soviético y pusieron en el centro la gestión de las empresas. Hubo dos elementos muy importantes, que fue la Asamblea y el Consejo Obrero. Fundamentalmente, el Consejo Obrero fue un elemento clave para llevar adelante y para canalizar la participación de los trabajadores. Perdón. La propiedad de los medios de producción, otro elemento que siempre hay que analizar en estos casos, no pertenecía ni a los particulares ni al Estado, sino que pertenecía a toda la sociedad, ¿no? Adaptaron en esta máxima a su modelo, ¿no? Y en lugar de una planificación centralizada, ellos lo llamaban una planificación dirigida. El Estado marcaba unas directrices básicas a seguir, pero luego, bueno, cada una de las empresas tenía una libertad de decisión importante, sobre todo en el ámbito digamos, de las inversiones o de los salarios. Yo creo que para implementar un verdadero modelo comunista, bueno, que consideraban necesario establecer relaciones de producción socialista, en su teoría llevar adelante la autogestión, y estos fueron elementos, bueno, clave, ¿no? Clave en el futuro. Y evidentemente, como has dicho, pues bueno, el germen de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que se cosificó de una manera muy clara, ¿no? Sí. En síntesis, entonces, nos encontramos con dos modelos, vamos a decir, el modelo soviético y el modelo yugoslavo. En los dos, la empresa es, vamos a decir, formalmente pública, con ese carácter social de la empresa yugoslava, pero la gestión es central, de planificación central, de dirección central en el modelo soviético, y es autónoma en el caso de las empresas yugoslavas. Queda en manos de los trabajadores de cada empresa, ¿no? Curiosamente, bueno, no sé curiosamente, pero sí hay una sensación, no sé si muy apoyada en datos o no, pero de que el modelo económico yugoslavo, ese modelo económico autogestionario, funcionó mejor que el soviético, ¿no? ¿Tienes una impresión al respecto? No sé si el término superior es el más adecuado para definir la comparativa entre Yugoslavia y el bloque de países comunistas bueno, que estuvieron en torno a la Unión Soviética. Desde luego, Yugoslavia fue el primer país en desafiar la hegemonía soviética desde una perspectiva socialista, y eso es un elemento muy importante. Y para ello, como he dicho anteriormente, necesitó de una sólida base ideológica, y la encontraron en el pensamiento científico de Marx. Pero bueno, sin olvidar que también tuvieron referencias históricas como el socialismo de asociación, fundamentalmente las tesis de Proudhon, y que también, bueno, el sindicalismo revolucionario francés, curiosamente, tuvo una gran trascendencia en el pensamiento, el de 1914, en el pensamiento de Carter, ¿no? Y la primera etapa de Lenin también fue una referencia para ellos. ¿Es este modelo superior al de empresa estatal? Bueno, pues yo lo que suelo decir que en Yugoslavia lo fue, pero quizás en el resto de los países comunistas no hubiera sucedido lo mismo. Lo que me estamos diciendo, las circunstancias históricas que se dieron en Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial no se repitieron en ningún otro país prácticamente del mundo. Y yo siempre considero que cada país, cada comunidad tiene que escoger libremente su camino propio al socialismo. Y eso es lo que hicieron los yugoslavos. De hecho, luego esta tesis la llevaron al movimiento de países no alineados, ¿no? Cuando fundaron eso, su máxima era que cada país debía decidir su vía propia al socialismo sin ninguna referencia
autorreferencialidad. Yo creo que si entendemos el socialismo como una fase de transición hasta llegar a una sociedad alternativa al capitalismo y no como algo acabado, podemos afirmar entonces que el cooperativismo en relación con las metas históricas últimas del comunismo puede ser algo tan transaccional, tan precondición del socialismo como la economía de Estado que estaba en la Unión Soviética. Ambas formas presentan aportes y limitaciones y lo más importante es la articulación del pueblo, de la gente, en el control de la economía para superar esas condiciones, ¿no? Si la autogestión socialista presupone una cultura solidaria, igualitaria y participativa entre los trabajadores y forma de un proceso más amplio que la mera satisfacción de las necesidades de los socios, pues bueno, hará una aportación notable en ese sentido, ¿no? Los yugoslavios, al analizar de manera comparada su modelo y el soviético, consideraban que para implementar un verdadero modelo comunista era necesario, bueno, pues establecer relaciones de producción socialista, llevar adelante la autogestión. Si no pensaban, bueno, pues que el despotismo, ellos consideraban que en la Unión Soviética había un despotismo burocrático y pensaban que, bueno, se podía caer en ello, ¿no? Y eso les preocupaba. Sí. Te iba a preguntar por si tienes alguna impresión sobre en qué dirección caminaba el sistema de autogestión yugoslavo. De esto se ha hablado mucho porque algo ya has dicho tú, ¿no? No era un modelo que surgió de pronto en su totalidad, sino que tuvo una evolución progresiva durante la vida de Yugoslavia, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos dos referencias. Según una referencia, nos están diciendo, no, las empresas caminaban hacia una autonomía creciente y, por lo tanto, seguramente iban a tender hacia un modelo cada vez más cercano a lo que nosotros llamamos el modelo cooperativo, de cooperativas de trabajo, vamos a decir, ¿no? Y la otra versión nos dice que no era exactamente que la vía de evolución que se preveía para la autogestión en Yugoslavia era más bien complementar algunos fallos o algunas carencias del sistema con un sistema de grandes empresas públicas, ¿no? Con un sistema complementario de grandes empresas públicas, un sistema complementario al de la autogestión. No sé si tienes alguna referencia sobre todo esto. Bueno, la realidad es que sucedieron las dos cosas que has mencionado, ¿no? Una constante en la evolución de autogestión yugoslava fue la de reclamación por parte de los consejos obreros de una mayor independencia para las empresas, por un lado, en la toma de decisiones y también para tener una mayor iniciativa financiera a la hora de realizar inversiones. También reivindicaban una bajada en las tasas impositivas que tenía el Estado con estas empresas, ¿no? También fue una constante, ¿no? El objetivo claramente era limitar el protagonismo del Estado y lo que querían era que el Estado que tuviera un menor protagonismo, que invirtiera menos, que fuesen las empresas las que decidiesen en qué se invertía, ¿no? Una forma, digamos, de desarrollar todavía más la autogestión socialista para dar todavía más poder a los trabajadores, ¿no? La verdad es que la vía universal al socialismo autogestionario ya era sentida por gran parte de la población como un derecho. O sea, no era algo, o sea, era algo que era propio de ellos y la plena responsabilidad de los individuos en toda la esfera digamos, de la sociedad, ¿no? Y, por tanto, se puede afirmar efectivamente que bueno, pues la creciente capacidad en la toma de decisiones pues fue algo clave, ¿no? Y también, evidentemente, en un momento dado, en los años 70, pues bueno, pues digamos que cuando vinieron las vacas flacas y la crisis económica mundial, pues ello también llevó a la potenciación por parte del Estado de empresas, digamos, de gran tamaño. Y siempre cito, como buen baloncestista que soy, siempre cito el ejemplo de la Yugoplástica, ¿no? La Yugoplástica, además del sponsor del equipo de baloncesto, era probablemente una de las empresas más grandes, con un volumen de trabajadores brutal y que dedicaba prácticamente todo lo que se hacía en plástico quedaba bajo sus manos. Pero junto con ello también, y dentro, digamos, de esa transición, pues existían determinadas empresas de Occidente que tuvieron allí, implementaron allí sus fábricas, ¿no? Y por decir dos muy conocidas, Levi's y Converse. Existieron más, pero bueno, para que la gente se haga una idea de qué empresas estamos hablando, ¿no? Digamos, dos empresas, digamos, muy americanas, entre comillas, ¿no? En este sentido, siempre me gusta comentar un elemento curioso, ¿no? Y es, bueno, el Che Guevara visita a Yugoslavia en 1959 y su primera impresión respecto a la autogestión socialista no fue muy positiva y así lo recogió en el informe que hizo para Fidel, ¿no?
Y a él le parecía muy curioso que las empresas cooperativas yugoslavas luchasen entre ellas dentro del mercado nacional, como si fuesen auténticas entidades privadas capitalistas. Y por tanto, a su entender, la característica de la experiencia autogestionaria yugoslava era la de un capitalismo empresarial con una distribución socialista de las ganancias. Sí tuvo que reconocer que existía esa distribución, digamos, equitativa del dinero, ¿no? Y él pensaba, bueno, pues que se habían abandonado la ley de la oferta y la demanda y que había una lucha por los precios y la libre concurrencia, ¿no? Y llegó a calificar incluso de aberración algunas situaciones vigentes en el modelo autogestionario yugoslavo, como era que si una fábrica era insostenible, se cerraba y no pasaba nada, ¿no? Yo creo que, y esto lo vinculo con lo que hemos hablado antes de la influencia partisana, que es que el Che Guevara no llegó a entender nunca a los yugoslavos. Y me estoy refiriendo a las características humanas profundas de los yugoslavos, ¿no? A la mentalidad de esta gente, a su capacidad de trabajo, de exigencia, de fuerza mental, a su ambición por mejorar a toda costa, ¿no? Esta ambición a nosotros se nos hacía muy palpable cuando les veíamos en cualquier deporte, sobre todo en los deportes colectivos, curiosamente. Y para ellos el sentimiento de grupo, el sentimiento de mejora, la competitividad eran elementos muy consustanciales no sé, a sus características humanas profundas, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues el Che Guevara no lo llegó a entender y yo creo que una de las caracterizaciones más importantes del modelo yugoslavo era eso, que no tenían miedo a la competitividad, de hecho, ellos eran muy competitivos en cualquier ámbito de la vida y yo creo que ese elemento también fue clave, ¿no? A medida que avanzó la autogestión, pues los consejos obreros reivindicaban mayores capacidades para tomar decisiones por cuenta propia, sin la participación del Estado, y eso evidentemente lo que provocó, bueno, pues fue que estas empresas, como tú bien has dicho, pues tuvieran características más próximas digamos, a lo que es hoy en día el cooperativismo que puede existir o que está vigente aquí, ¿no? Yo creo que ese es un elemento claro. Fue una evolución poco a poco, vieron, bueno, que cuando los trabajadores se sintieron comprometidos y se sintieron responsables de las cooperativas, sobre todo la primera generación, ¿no? La primera generación, los que eran los partisanos que expulsaron a los nazis, esa generación, pues bueno, vieron que la toma de decisiones, bueno, pues era posible, ¿no? No había que ser un gran técnico, no había que ser una persona muy formada y vieron que eso que daba resultado y realmente es que dio resultado y los estándares económicos de Yugoslavia en los años 60 fueron si lo comparamos con cualquier país socialista, fueron altos. Luego, evidentemente, la crisis de los 70 les afectó mucho, como a muchos países en el mundo, pero a ellos muy especialmente porque se quedaron un poco huérfanos, ¿no? Ellos no estaban ni en el Comecon ni en el Pacto de Varsovia, se quedaron un poco huérfanos, ¿no? En aquella misma época Cuba también pasó por así decirlo, por un periodo, pero Cuba lo que decidió es no sé si la palabra correcta, pero entregarse al ámbito, a la Unión Soviética, y los yugoslavos decidieron, dentro de ese orgullo, ¿no? De ese orgullo que tienen, pues decidieron seguir con su experiencia de manera propia. Bueno, ya sabes que para nosotros tiene un particular interés el sistema o el modelo de la autogestión yugoslavia como una posible referencia cooperativa o para el cooperativismo o algo similar al cooperativismo, ¿no? Curiosamente, dentro del ámbito cooperativo, a la hora de analizar distintos modelos cooperativos, siempre se ha rechazado o se ha dejado aparte el modelo yugoslavo con el argumento de que, bueno, las cooperativas no son cooperativas porque las cooperativas son empresas privadas organizadas socialmente y tal, pero las empresas de Yugoslavia eran por lo menos formalmente públicas y como consecuencia de eso, bueno, no son cooperativas. Entonces, simplemente no se ha profundizado más en el modelo, ¿no? Sin embargo, claro, lo que hemos visto en los últimos años es que viendo los datos macroeconómicos de Yugoslavia, sorprendentemente vemos que la evolución macroeconómica se parecía mucho a la que sería la evolución macroeconómica teórica de una economía totalmente cooperativizada. Tanto en cuanto a más inversión que en otros entornos en momentos de crisis, menos inversión relativa en momentos de expansión, generación de desempleo, que esto también era un caso único en Yugoslavia, era el único país socialista donde se generaba desempleo precisamente por esa autonomía y esa falta del carácter o menor carácter expansivo de la inversión en el modelo cooperativo o en el modelo autogestionario, ¿no? Es decir, que vemos que si desde un punto de vista macroeconómico el resultado era tan similar a lo que sería en el caso de una economía cooperativizada, probablemente
esto significa que la autonomía real, a pesar de que formalmente eran empresas públicas, pero que la autonomía real a la hora de tomar decisiones en función de los intereses de los trabajadores de cada empresa era muy alta, ¿no? Muy alta o muy similar a la que realmente tienen en las cooperativas de trabajo, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que lo que has aportado, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Lo que sí que hay que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, es que en la primera fase, tras la Segunda Guerra Mundial, llevan adelante una planificación centralizada, ¿no? Al estilo soviético, y evidentemente, bueno, pues para profundizar en los elementos de la autogestión socialista, pues necesitaron algunos años, ¿no? Y yo creo que esa es la propia experiencia es la que les hace avanzar en el sentido que apuntas. Y como he dicho anteriormente, pues poco a poco, evidentemente, pues los elementos más característicos eran la reclamación por parte de los consejos obreros de una mayor capacidad para tomar decisiones. La mayor capacidad para tomar decisiones implicaba lo que has comentado, ¿no? Que en algunos casos, pues en las épocas expansivas, pues bueno, pues todo el mundo, digamos, disfrutase de los resultados de la cooperativa, y en las fases regresivas, pues se atasen el cinturón, como sucede en las cooperativas, digamos, que viven en el modelo capitalista, ¿no? Para ellos también era muy importante el éxito, ¿no? El éxito, digamos, de esta apuesta, ¿no? En última instancia habían roto con la Unión Soviética, habían roto con un modelo que en el resto de los países socialistas, bueno, pues tenía sus resultados, y lo que necesitaban era demostrar a su población que el modelo autogestionario socialista era rentable, ¿no? Es cierto que se impone en un primer momento a través de la acción política, es el Estado el que lo impulsa, y no se crean las cooperativas como aquí porque, bueno, pues porque determinada gente decide socializar su trabajo, ¿no? Allí, bueno, pues fue una apuesta del Estado, y yo sigo pensando, bueno, pues que lo que demostraron es que es la posibilidad de que un modelo, digamos, de autogestión socialista, pues bueno, puede dar resultados en un ámbito muy, muy amplio, como puede ser el del Estado, ¿no? Y allí, desde luego, sí que existe un sentimiento general, existía un sentimiento general positivo hacia la capacidad de los trabajadores para tomar decisiones, ¿no? Existía una escasa alineación, los obreros no se sentían mercancía, tenían una alta seguridad en el empleo, aunque, como has comentado, el desempleo existía a diferencia del resto de los países, pero era un desempleo básicamente técnico. Todo el mundo sabía que tarde o temprano encontraría trabajo, ¿no? Y existía una gran solidaridad dentro de las empresas, ¿no? Yo creo que estos elementos, bueno, son elementos muy importantes, y bueno, elementos como fusionarse con otra empresa, bueno, pues el colectivo entero de los trabajadores era el que tomaba esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante destacar estos elementos digamos, del modelo yugoslavo, ¿no? Luego, a mí me gusta, bueno, porque siempre, y en el libro también lo hago, una comparativa entre el modelo vigente en Yugoslavia y lo que sucedió en Mondragón. Y es curioso que en los momentos de bonanza, los elementos que provocaron la bonanza económica en Yugoslavia y en el modelo cooperativo de Mondragón tienen una cierta similitud, pero cuando vinieron las vacas flacas y cuando vinieron mal dadas, pues también se repiten algunos elementos que provocaron, digamos, bueno, pues la crisis que hubo en Mondragón, o la crisis que hubo en la autogestión socialista, ¿no? Ese es un tema muy curioso. En ambos casos, los trabajadores eran los protagonistas de la toma de decisiones. El poder no residía en el capital, las retribuciones, curiosamente, tenían un sistema, lo que aquí llamábamos retorno, allí se llamaba bonus, y si analizas el funcionamiento era prácticamente idéntico, ¿no? Y luego, bueno, pues el trabajo en común para ellos era muy importante, pero un trabajo en equipo abordado en profundidad, con una aceptación sincera de los problemas, discusiones sobre la forma de abordarlo. Bueno, ese tema era muy, muy, muy importante para ellos. Y luego el concepto de cooperativa no se ha agotado de ninguna manera en la fábrica. Yo creo que eso se convirtió con el paso del tiempo en otro elemento referencial, ¿no? La comuna, lo que ellos llamaban la comuna, que es un poco como podría ser aquí la mancomunidad, pues tenía también, bueno, su parte, formaba parte de la cooperativa, ¿no? Prácticamente el que se quedaba más fuera de todo este entramado era el Estado, pero la comuna tenía su trascendencia en la toma de decisiones, y en algunas de las decisiones más importantes su papel era clave, con lo cual ya existían, pues bueno, pues esos tres pivotes, ¿no? Y bueno, y se me olvida la transparencia en la gestión. La transparencia en la gestión también era absoluta allí, ¿no? Digamos, las asambleas eran las que analizaban, digamos, todos los presupuestos,
los resultados y, bueno, la verdad es que la transparencia era un elemento clave, ¿no? Y la confianza con las personas que en cada momento tenían que tomar las decisiones, ¿no? Y como dices tú, yo a veces me pregunto, ¿no? Y si esta similitud no se limitase únicamente al ámbito macroeconómico, al funcionamiento y a las dinámicas de las empresas autogestionadas, sino que también alcanzase los mismos resultados desde una perspectiva económica. Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Y la segunda que me viene a la cabeza es, en el caso de que nuestra economía se cooperativizase completamente siguiendo el modelo Mondragón, ¿alcanzaría hasta parecidos resultados macroeconómicos a los obtenidos por la experiencia yugoslava? Bueno, yo creo que son preguntas muy interesantes y yo creo que, bueno, los elementos de similitud entre el modelo yugoslavo y el modelo cooperativo de Mondragón, ya en este caso pues, hablando desde el ámbito jurídico, para mí resultan muy significativos. En el libro narro una experiencia que tuve cuando estudiaba en Geski, en el Instituto de la UPV relativo a las cooperativas, allá en los años 80, y nos visitaron dos cooperativistas eslovenos y, bueno, nos explicaban un poco cómo era el funcionamiento y la verdad es que nos sorprendieron las similitudes. Sobre todo nos sorprendieron las similitudes cuando empezaron a hablar de cuáles eran los problemas en el día a día de la gestión, ¿eh? El aumento del absentismo, el descontento de los jóvenes con, digamos, el sistema taylorista. Bueno, había algunos elementos que, bueno, luego si analizamos algunas de las cosas que han sucedido en Mondragón, tenían muchos puntos en común. Y ya digo, esto lo vimos en los años 80 y luego, bueno, pues conocimos. Yo algunas veces repaso los apuntes que tomé en esa reunión, que duró unas 4 o 5 horas, y luego lo contrasto con algunas de las publicaciones que analizan los elementos que tuvieron incidencia digamos, en lo que sucedió en Fagor y digo, oiga, pues aquí hay muchos elementos, el absentismo, hay muchos elementos. Y luego hay otro que también me llamó mucho la atención, ¿no? Digamos, que yo creo que también en Mondragón, y más de una persona lo ha señalado, ¿no? Digamos, el relevo generacional, ¿no? El relevo generacional, bueno, aquellos primeras personas que impulsaron el cooperativismo tenían una fuerza impresionante y luego, pues bueno, pues digamos, las nuevas generaciones igual tienen un toque más tecnócrata. Bueno, pues esto en Yugoslavia también pasó. Aquellos primeros partisanos que tenían una ilusión por llevar adelante su país, pues bueno, a ellos les sucedieron pues jóvenes, digamos, ya con una formación mucho mayor, más tecnocratizados y eso pues bueno, pues a la hora de la rotación en el poder, las tomas de decisiones digamos un poco drásticas tuvo una influencia importante allí. Entonces, has analizado dentro de ese concepto de la extensión de la autogestión más allá de la empresa y has hecho referencia a no sé si el término cooperativas de enseñanza. Creo que has hablado de cooperativas. Pero ¿eran cooperativas de padres como las de aquí o qué tipo de cooperativas eran? ¿Qué tipo de... Bueno, yo la verdad, por mi, por mi responsabilidad siempre he tenido un gran interés porque, bueno, esto empecé a conocerlo cuando todavía no tenía ningún cargo ni castor en el CARTEA, pero es cierto que, bueno, mantuve relación con responsables de una cooperativa de enseñanza en Croacia curiosamente, y cuando me explicaban el sistema de funcionamiento, además me manifestaban que estaba generalizado, yo dije, joder, pues si los estatutos y todas las normas de funcionamiento que tenéis son idénticas a las que puede tener una Icastola con el modelo cooperativo, ¿no? Estoy hablando de las reglas de funcionamiento. En cuanto a la financiación, pues como he dicho anteriormente, aquí tampoco cambiaba demasiado. Por parte del Estado, evidentemente, había una cierta aportación que no era muy elevada y luego lo fundamental era que normalmente estos centros estaban relacionados con cooperativas industriales de su ámbito. Y entonces, por medio de la comuna, bueno, pues se establecía esa relación y muchas de las grandes decisiones que se tomaban, pues se tomaban, digamos, en órganos que tenían la participación tanto de los trabajadores, obviamente, como de la comuna y como de la cooperativa industrial de referencia. Entonces, bueno, pues fue un elemento que funcionó prácticamente el 90% de los centros escolares en Yugoslavia tenían la fórmula jurídica de cooperativa y los pocos que no la tenían, pues bueno, eran en lugares en los cuales, bueno, pues el Estado no tenía más remedio que ofrecer esa garantía. Y es sorprendente porque el funcionamiento era muy similar a lo que puede ser aquí una cooperativa de enseñanza. Evidentemente, la gran diferencia igual sería que la participación, digamos, de la estructura administrativa municipal o de mancomunidad era más elevado. Y esa relación con la cooperativa industrial de referencia también, bueno, era un elemento curioso. Yo, por lo que he sabido, realmente esas cooperativas industriales
sobre lo único que discutían era sobre la aportación que tenían que tener y que el centro funcionase razonablemente bien en el ámbito económico. No solían incidir en el plan de estudios o en otras cuestiones. Básicamente lo que querían era que se garantizase que esa escuela funcionase económicamente bien, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son elementos, bueno, pues que a mí siempre me llamaron la atención, y yo muchas veces cuando surge el debate sobre que en los países socialistas toda la enseñanza es de ámbito, es propiedad del Estado, y bueno, pues en Yugoslavia no era así. En Yugoslavia no era así. Y luego también hay que recordar que la República Democrática Alemana hasta el año 66 tampoco era así. Las cooperativas de enseñanza también tenían un desarrollo muy, muy importante. El cooperativismo realmente no tuvo ni de lejos, ¿no?, la expansión que tuvo en Yugoslavia, pero en la República Democrática Alemana también la autogestión socialista tuvo su espacio, ¿no? Yo creo que son las dos referencias un poco curiosamente que más se alejaron de la Unión Soviética. Curiosamente también los dos lugares en que económicamente, bueno, pues fueron más de los dos países que económicamente fueron más potentes dentro del bloque socialista en Europa. Muy interesante. Vamos a ver, hemos hablado sobre todo del ámbito micro, ¿no?, de cómo funcionaban las empresas, que era lo realmente más característico de Yugoslavia. Pero sobre todo al final de la época de Yugoslavia hubo determinados problemas económicos, una mayor implicación con Occidente, problemas de endeudamiento con instituciones internacionales. No sé si nos puedes decir algo de esto. Bueno, yo creo que ya lo comentaba antes. Digamos que la crisis mundial de los años 70, la crisis del petróleo que se vino a llamar, pues evidentemente también afectó a Yugoslavia, ¿no? Y evidentemente las altas tasas de inflación existentes en todo el mundo pues provocaron una gran presión de los bancos occidentales y el FMI sobre Yugoslavia. El FMI en concreto puso condiciones draconianas para renovar la deuda de Yugoslavia, y entre ellos, curiosamente, y evidentemente no creo que sea casualidad, era un poco el desmantelamiento de las empresas autogestionarias. Luego, la presión que existió por parte de los poderes económicos existentes en el mundo sobre Yugoslavia para que abandonasen la autogestión socialista fue muy importante, ¿no? Era una condición previa para renovar la deuda, ¿no? Y la verdad es que allí el carpetazo se dio de una forma sibilina y torticera. Nunca se explicitó que ese era el objetivo, ¿no? En Yugoslavia los trabajadores gozaban de derechos explícitos como propietarios colectivos. Por tanto, era casi imposible suprimirlos frontalmente si no fuera con una consulta democrática popular, ¿no?, dada la popularidad que tenía la autogestión entre los trabajadores. Y allí, bueno, pues en los años 90, quienes empezaron a tomar digamos, decisiones, pues bueno, pues se puede ver en la primera ley que se aprueba en el año 90 sobre las privatizaciones. Ahí estuvo el croata liberal Ante Marković, privó a la propiedad, digamos, social de su papel preponderante y sitúa todas las formas de propiedad en un mismo plano, ¿no? Curiosamente, estas reformas fueron avaladas por todas las repúblicas socialistas y ninguna ejerció su derecho de voto. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que ni ninguna ejerció su derecho de voto, digamos, en el órgano central. No hubo ningún debate constitucional y ninguna consulta popular, y se tomaron de plano. Y aquí también tuvo su papel Slobodan Milosevic, que ya estaba en el poder en Serbia, ¿no? Es que un político formado en gestión bancaria, un economista, ¿no?, que tuvo un papel muy activo en la preparación de estas reformas. Sus propuestas del año 88 fueron redactadas por economistas liberales y directamente sacadas del libro de recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, pues la presión económica exterior en ese momento concreto de la historia pues fue muy fuerte. Y como he dicho anteriormente, ellos tenían claro que no iban a llamar a papá Unión Soviética, tampoco en aquel entonces estaba la Unión Soviética para ayudar a nadie, y evidentemente la presión económica internacional fue un factor clave, ¿no? Los estándares de vida tan altos que había tenido Yugoslavia empezaron a decrecer, y luego, pues como suele suceder en estos momentos, los líderes de todas las repúblicas, cada uno empezó a mirar más para su casa que no para el Estado, no para el Estado común. Y entonces, bueno, pues ahí empezaron las privatizaciones. Evidentemente, estos líderes de las repúblicas yugoslavias lo que necesitaban una legitimación, ¿no?, de sus planteamientos. Tenían la legitimación clara en el plano nacional, la consecución de la independencia, pero claro, necesitaban también bueno, esa legitimación económica, y para ello, evidentemente, lo que hicieron fue venderse al capital extranjero, privatizar, llegar a acuerdos,
fundamentalmente con Alemania. Yo creo que hay que destacar que Alemania fue la gran interesada en la desaparición de Yugoslavia desde un punto de vista económico. Ya lo intentaron en la Segunda Guerra Mundial de una manera bélica y luego pues en esta época lo hicieron de una manera más civilina, pero empezaron, bueno, en Eslovenia más de la mitad de las empresas estaban participadas por capital alemán. Las autopistas modernas que existen hoy en día en Eslovenia se realizaron con capital alemán. Entonces había un interés muy especial por Alemania, por no solo controlar de todo, digamos, el centro de Europa, sino expandirse hacia los Balcanes, ¿no? Y bueno, los gasoductos que acababan en el Adriático. Bueno, hay muchos elementos que hicieron que Alemania tuviese un interés muy especial en el desmembramiento de Yugoslavia. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco más de este tema, ¿no? Del cambio, ¿no? Porque, claro, alrededor del año 90 se derriban todos los regímenes socialistas del este de Europa, pero claro, en Yugoslavia no es solo que cambiara el sistema económico, sino que el propio país desaparece, ¿no? Y desaparece además a través de un proceso bélico tremendamente duro, ¿no? Desaparece, se fracciona en distintos países. Pero bueno, desde el punto de vista del modelo económico yugoslavo, del modelo autogestionario, me gustaría contactar contigo qué es lo que ha quedado. ¿Qué es lo que ha quedado en dos sentidos? Por un lado, en la opinión pública, qué es lo que los ciudadanos de los actuales países que fueron parte de Yugoslavia recuerdan o valoran de aquel modelo o no valoran. Y luego, ¿qué es lo que ha quedado en la práctica? Es decir, aquellas empresas, todas las empresas autogestionadas que eran públicas, al privatizarse, desaparece automáticamente el modelo autogestionario. Incluso hay en las pocas empresas públicas que hay, tampoco se gestionan por vía autogestionaria. Esas dos preguntas, ¿qué es lo que queda al final del modelo autogestionario en lo que fue Yugoslavia? Bueno, por empezar igual por el ámbito político, yo creo que se puede decir tranquilamente que hay bastante gente en Yugoslavia que añora aquel país único en su especie, ¿no? Capaz de desafiar la hegemonía soviética, de desarrollar su propia vía al socialismo mediante la autogestión, de liderar el movimiento de los países no alineados, de ser una referencia en el ámbito cultural y deportivo, ¿no? La transición al capitalismo, salvo en Eslovenia, no ha sido sencilla en ninguno de los nuevos estados surgidos de la desmembración de Yugoslavia. Curiosamente, más de un autor apunta a que, digamos, el cooperativismo, donde más tiempo duró, donde más importancia tuvo tras la desmembración, fue en Eslovenia. Y algunos apuntan a que uno de los elementos para, digamos, que sea, digamos, la nueva república socialista, la nueva república surgida de la desmembración con unos mayores índices económicos, pues puede estar relacionado con ello, ¿no? Y es verdad, la gente allí pues sigue mirando al pasado, ¿no? Lamentándose de aquello que han perdido y recordando aquellos viejos tiempos en donde las cosas eran más fáciles, ¿no? Pero desgraciadamente este movimiento, que algunos lo vienen a llamar yugonostalgia, y es un concepto que ahí está muy desarrollado, pues no tiene una estructuración política clara hoy en día, ¿no? Necesita tener alguna referencia y no solo limitarse a recordar, digamos, lo que sucedió en el pasado y aquel país, ¿no? Como he dicho antes, único en su especie. Como he dicho anteriormente, el Fondo Monetario Internacional y los bancos europeos, cuando pusieron las condiciones draconianas, evidentemente tenían un objetivo claro, ¿no? Y era un poco que desapareciese el modelo, ¿no? El modelo que existía, ¿no? Tras la muerte de Tito y en la década de los 80 y 90, todavía Yugoslavia era un país, por así decirlo, demasiado de izquierdas, ¿no? Para el occidente capitalista, un país con unos servicios públicos fuertes, con una gran realidad social para los trabajadores, independiente, con una ligación histórica al socialismo autogestionario, una relativa resistencia a las multinacionales, un país, en definitiva, que no estaba todavía adaptado al modelo occidental. Y entonces la presión fue en este salido, sin olvidar que era un aliado potencial de Rusia en su salida al mar Mediterráneo vía el Adriático, ¿no? Entonces, confluyeron muchas causas para que la presión internacional decidiera acabar no solo con Yugoslavia, sino también con la autogestión socialista. Yo muchas veces digo un poco en plan de broma que a mí, como abertzale que soy, no me hubiera importado la desmembración de Yugoslavia si lo que hubieran surgido son 6 repúblicas socialistas autogestionarias, pero evidentemente eso no sucedió y desde luego los poderes fácticos tenían muy claro que la desaparición de Yugoslavia
conllevaba sobre todo y de manera muy destacada la desaparición de la autogestión socialista. Como he dicho anteriormente, tenía un gran prestigio y la verdad es que, claro, el ámbito bélico tuvo una gran importancia. Surgió una guerra y la gente, entre comillas, y entiéndeme la expresión, no estaba pensando en qué modelo económico iba a ser el vigente tras la salida de la guerra. Y el tema es que a los trabajadores de las cooperativas se les quitaron sus derechos sin ninguna consulta popular ni ninguna decisión de modificación constitucional, y la verdad es que no hubo protestas porque no estaba, o sea, no era el contexto. Yo creo que, bueno, pues allí, bueno, se aprovechó todo y desde luego el cambio económico que se dio y la entrada de los capitales extranjeros y la entrada de fórmulas, digamos, capitalistas en todas las repúblicas, evidentemente fue consustancial. Curiosamente, hoy en día, Serbia, que probablemente sea en estos momentos una economía emergente, y yo creo que al final está sabiendo interpretar su situación geopolítica y su situación estratégica, y bueno, aunque el presidente se mueve un poco entre dos aguas, mirando a Europa o mirando a Estados Unidos y luego mirando sin quitar la mirada de Rusia. Pero hay un elemento que nosotros hemos estado este verano, también estuvimos hace 2 años, un elemento muy significativo. El capital saudí, el capital catarí, está entrando de una manera brutal. En la propia Belgrado se está construyendo prácticamente una segunda ciudad y todo ello se está haciendo con capital de estos países. Y parece evidente, si analizamos cualquiera de los ámbitos económicos, que el despegue de Serbia es muy relevante. Yo vuelvo a mi baloncesto. A todos nos llama la atención como los 2 equipos más significativos de Yugoslavia, como son el Partizan y el Estrella Roja, de repente son 2 equipos económicamente muy brillantes con capacidad de fichar todo lo que quieran. Estos son elementos, bueno, pequeños elementos microeconómicos si quieres, pero que revelan que en estos momentos, bueno, pues estamos ya en una nueva fase y ya no es solo que el capitalismo occidental, bueno, pues decidiese en su día que era importante para ellos entrar allí. Yo creo que a Alemania fundamentalmente le interesaban Eslovenia y Croacia, no tenía demasiado interés en Serbia, sabía que en Serbia el odio que existía hacia Alemania, producto de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, era todavía muy elevado. Y entonces, bueno, pues se centró Alemania en Croacia, yo diría que en Croacia y Eslovenia y la parte croata de Bosnia, lógicamente. Y bueno, pues la evolución está siendo esta. La autogestión socialista, he dicho, se fue al carajo fundamentalmente por la presión económica internacional, por la guerra contra Yugoslavia, y no hubo, la verdad es que no hubo respuesta porque en una situación bélica como estaba Yugoslavia, pues era muy difícil. Pero sí existió un gran interés en acabar con aquella experiencia que, bueno, para los estándares capitalistas occidentales era todavía demasiado socialista, aunque tras la muerte de Tito algunos elementos fueron cambiándose. Muy bien, Koldo. Por mi parte, las preguntas clave están hechas y perfectamente contestadas. No sé si quieres añadir algo más. Pues no, lo único, bueno, pues animar a la gente a conocer un poquito más de aquel país, ¿no? Yo creo que, bueno, es un Y a país visitarlo, ¿no? a visitarlo, ¿no? A ver, desde un punto de vista turístico es una cosa impresionante, ¿no? Yo siempre digo que no puedo entender cómo Montenegro, que tiene la bahía de Kotor y algunas zonas absolutamente, desde un punto de vista ambiental impresionantes, no tiene un mayor turismo occidental. Sí tiene un turismo, digamos, propio de gente de Serbia o incluso de rusos, pero no, la verdad es que es una maravilla de país. Y algunas de las claves de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo yo creo que pasan por Serbia. Yo creo que Serbia en estos momentos está en una posición que nunca había tenido en la historia. Digamos, la serbofobia está un poco desapareciendo en general y está siendo un país que puede jugar un papel muy importante, digamos, como bisagra entre Occidente y Rusia. Y el presidente es consciente de ello y yo creo que está impulsándolo, ¿no? Coge determinados riesgos porque la población, por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania es muy prorrusa, terriblemente prorrusa, y ahí está asumiendo algunos riesgos, pero es verdad que Serbia ahora mismo, desde un punto de vista geopolítico, tiene un papel muy, muy preponderante. Muy interesante, Koldo. Pues muchas gracias por estar con nosotros y espero que tengamos oportunidad de volver a hacer algo similar. Vale, Es que bai. Prest. muy bien. Eskerrik asko zuri. Estupendo. Venga.
Agur.